Buenas tardes, profesor. Pues nada más le iba a hacer una entrevista sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial y pues solo es saber su opinión sobre el tema. Claro que sí. Pues bueno, la parte de la Segunda Guerra Mundial, recuerdo, tuvo unos comienzos en 1939 y una finalización de 1945. Fue un episodio bastante penoso, no solamente para Europa, sino también para la humanidad, porque se conoció creo que lo peor del ser humano. Y lo peor del ser humano en cuestión no solamente de atacarse unos con otros, sino también de la avaricia, de la dominación, de un pseudo intento de conquistar al mundo, pues desde el punto de vista frustrado, también del hecho de un fenómeno social muy importante, que fue en el caso de Alemania la manipulación por parte de Adolfo Hitler para poder pues transmitir muchos ideales al pueblo alemán, pero además que el pueblo alemán de una manera tan, yo no diría inocente, sino tan absurda, creía absolutamente en todos los ideales de él, sin objetar nada, sino simplemente dejarse llevar y llevarse en una cuestión racial, discriminatoria, y poner al pueblo alemán por encima del mundo, cosa que pues no podía hacer porque pues todos los pueblos tienen una importancia pues bastante peculiar y también una importancia porque ningún pueblo es superior a otro. A lo mejor podemos tener ciertas limitantes como humanidad, pero eso no significa que sea una raza inferior. Me llama mucho la atención esa parte de la Segunda Guerra Mundial por parte de los alemanes, que hasta la fecha, en un 2024, tanto en Suiza como en Alemania como en Austria, tengamos partidos políticos, chicos, que todavía abanderan los ideales de cuestiones raciales y de derecha, y que ellos consideran que son, por ser considerados europeos y por ser considerados esa raza, superior al resto de las demás personas. En un 2024 todavía existe, y que es un detonante de la famosa xenofobia. La xenofobia es evidentemente tener un miedo y un desagrado al resto de los demás extranjeros que obviamente no pertenecen a tu país. Y eso ha trascendido porque ahorita vemos a una Italia y a una Grecia con ideales también. Pero más allá de esa situación que involucra al presente, la manera tan fea que transcurrió la Segunda Guerra Mundial, con los bombardeos, con los asesinatos y sobre todo el hecho, sí, de una parte importante de destrucción, pero también como muchos países después de eso salieron adelante muy rápidamente. Incluso la misma Alemania, que a partir de ese hecho terminó dividida en dos, que estaba dando Berlín del Oriente y Berlín del Occidente, ¿cómo salieron adelante? Alemania, Francia, los países como fueron Austria, Suiza, República Checa, bueno, en ese tiempo no, pero ahora sí, y cómo de alguna forma tuvieron que levantarse en un tiempo récord a pesar de la destrucción, a pesar de la invasión y a pesar de su mortandad. Lo que también de alguna manera es muy triste es ver la codicia del hombre y cómo finalmente con las bombas en Hiroshima y Nagasaki, estoy hablando de la parte de Japón, el hombre tuvo, miren, el creador de la bomba atómica no dimensionó para qué iba a ser utilizado su invento. Él nunca pensó que iba a ser para destrucción, lo cual sí se tomó para ello. Y pues evidentemente es un episodio, muy vergonzoso para la humanidad llegar hasta ese grado de asesinarse unos con otros por muchas cuestiones. También evidentemente el crecimiento a partir de ello, de lo que entonces se convirtió de Rusia a la Unión de Estados de República Socialista.
Y con ello, pues que evidentemente muchos países hayan continuado con el modelo pues, socialista, que era la entonces URSS, y que después tuvo su caída. También que a partir de la Segunda Guerra Mundial se supondría que la humanidad crearía la ONU y que todos esperarían que posterior a ese episodio ya no iba a haber ni terceras guerras mundiales ni guerras. ¿Qué pasó actualmente? Después tuvimos un Vietnam, tuvimos un Irak, muchas otras guerras del Golfo Pérsico, etc. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta Segunda Guerra Mundial? También se ostentaba que el armamento que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial ya no se iba a replicar posteriormente, porque se supone que todos los países iban a llegar a un acuerdo o tratados de cierta paz. Pero ¿qué pasó? Que también fue el impulso para el desarrollo de muchas armas y muchas letales que se utilizan actualmente. Incluso de tener armas hasta biológicas. Tú ni siquiera te vas a dar cuenta porque no es un artefacto, pero sí lo vas a empezar a sentir a nivel de enfermedades o de reacciones físicas. Eso es lo que de alguna manera también tuvo o dio parteagua a la Segunda Guerra Mundial. También la parte de la Segunda Guerra Mundial de traiciones por parte de mucha gente. Y también por esta unión que tuvieron. El rey de alguna manera también tuvo o dio parteagua a la Segunda Guerra Mundial. También la parte de la Segunda Guerra Mundial de traiciones por parte de mucha gente. Y también por esta unión que tuvieron el resto de los países europeos, pero también la unión que tuvieron el famoso, se llama Roma, Tokio, Berlín. Se me fue el nombre, pero es la unidad o lo que generaron para defenderse entre ellos contra el eje Tokio, Roma y Berlín, que era como abanderar una misma causa, un mismo ideal en contra del resto de toda Europa. Y que evidentemente si tú no estabas a favor de ese ideal, pues eras el enemigo, ¿no? Me sorprende un poco que por parte de Italia participe en este eje Tokio, Roma, Berlín. También nació un ideal bastante egoísta, de tratar de retomar y traer la antigua Roma como un imperio superior por encima del resto de todas las demás personas, y que pues muchos italianos creyeron en eso, ¿no? Tan ese es el grado de quien estaba ahí, es que había un movimiento político y cultural, el fascismo, con Mussolini, que él trataba de convencer al pueblo italiano de que eran superiores, que había que retomar los ideales de la grandeza de lo que fue en algún momento Roma, etc. Empatados con los ideales de Adolfo Hitler, que finalmente que fue la parte de Adolfo Hitler, visto como un pueblo superior con la parte del nazismo. Entonces creo que de alguna forma no fue agradable conocer ese periodo, y además siento que fue muy triste para la humanidad haber llegado a un extremo tan grave como fue eso. Es lo que yo creo. También que de alguna manera muchos territorios también aprendieron la lección de la Segunda Guerra Mundial, pero también estableció una parte de enemistad que nació por parte de la entonces URSS contra ahora Estados Unidos. Y de repente pues olvidaron esos ideales de destrucción de la Segunda Guerra Mundial para acentuar enemistades y acentuar poderíos económicos. Porque recordemos, la parte de la URSS pues retaba tecnológicamente y económicamente siempre a Estados Unidos, y siempre vivieron a lo largo de mucho tiempo en una famosa Guerra Fría, en donde en cualquier momento pues la humanidad sentía que se iban a agarrar o a bombazos o a otra guerra.
Entonces creo que eso de alguna manera también detonó muchas cosas. Y creo que es lo que les puedo platicar de la parte de la Segunda Guerra.